5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días para quienes se conectan a esta hora con Noticias RCN. Hoy viernes 24 de octubre de 2025, fría mañana en Bogotá. Pero ¿quién no se calienta con esa imagen tan espectacular? La que nos llega en directo desde Cartagena es la Ciénaga de San Lázaro, ubicada cerca del Castillo de San Felipe y el sector de Chambacú, un antiguo espejo de agua que guarda parte de la historia de la ciudad. Sus canales conectan con el mar y eran refugio de pescadores y de aves. Absoluta tranquilidad, pues con los años el crecimiento de la ciudad redujo su tamaño, pero aún conserva el encanto natural y su importancia como espacio de vida. Y a primera hora comenzamos con buenas noticias, porque Cali, sede de grandes eventos, va a recibir hoy la Feria Internacional del Libro, un evento que promete expandir la cultura a través de la literatura. Los amantes de las letras podrán disfrutar de más de 1000 eventos en la ciudad y en 350 en municipios cercanos. Escritores como Carolina Sanín y nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo, estarán compartiendo sus experiencias. Esto va a ser una fiesta porque vienen autores colombianos que nunca han venido, entre ellos Carolina Sanín. Las editoriales vienen con una producción muy fuerte de libros sobre Colombia o de autores colombianos, y además será la oportunidad perfecta para tener música, teatro, danza, cine. Imperdible esta FilCali 2025, y ahora le ponemos el ojo a dos noticias. La primera es la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto con el que el gobierno buscaba avanzar en la implementación de la reforma al sistema de salud. La decisión detiene los efectos del decreto mientras se analiza si el Ejecutivo excedió sus facultades al introducir cambios estructurales que deberían ser aprobados por el Congreso. Este fallo no anula la norma, hay que decirlo, pero sí congela su aplicación inmediata y marca un precedente sobre los límites del poder reglamentario del gobierno. Y la segunda tiene que ver con la respuesta de los diferentes sectores de la salud frente al fallo del Consejo de Estado. Consideran que la decisión restablece el equilibrio institucional y evita que se implementen cambios estructurales sin que haya una debida discusión en el Congreso. Los representantes del sector salud señalan que la medida brinda estabilidad y además tiempo para analizar con mayor rigor las transformaciones que requiere el sistema. También reiteran su disposición para participar en un diálogo técnico con el gobierno que de cara a construir una reforma que sea concertada y también sostenible. De la mañana, 33 minutos. Es momento de revisar lo que trae hoy en su edición impresa el diario La República. Aquí lo tenemos y es justamente esa preocupación que está generando entre los colombianos este anuncio de la retención en pagos electrónicos del 1,5%. ¿Qué es lo que ha dicho Lisandro Junco, quien es exdirector de la DIAN? Que en últimas, este costo se termina trasladando al cliente. Una de las preocupaciones que tienen ahora los colombianos. Adicionalmente, hablan sobre la ayuda que viene desde Estados Unidos y que según cifras de asistencia en el exterior, a septiembre de 2025, la ayuda llegó a poco más de 232.000 millones, una cifra inferior a las que se habían registrado en 2021, cuando se estaba hablando de 708,5 millones. Pues sin duda, esto es preocupante, porque si hacemos un análisis histórico, desde 2001 no había registros de indicadores tan bajos en esta materia. Esto y mucho más lo pueden encontrar en la edición de este viernes del diario La República. A las 5 de la mañana, 34 minutos, revisamos lo que es noticia en el mundo, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia hoy una importante gira por Asia. Va a estar en Malasia, en Japón y en Corea del Sur. El mandatario se reunirá con el líder chino Xi Jinping y también con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Esto se prevé que sea el domingo. Se trata de la primera visita que hace Trump a esa región desde que regresó a la Casa Blanca el pasado enero.
Seguimos hablando de Estados Unidos porque realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago, esto frente a las costas de Venezuela. El gobierno trinitense informó que el destructor estadounidense USS Gravely atracará el domingo en Puerto España. Según Washington, la operación forma parte de la ofensiva contra el narcotráfico que hace parte de ese despliegue de Estados Unidos y que de momento deja 9 embarcaciones bombardeadas. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, el denominado ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente Gustavo Petro. Lo calificó como un valiente. Elevamos nuestra palabra de solidaridad con el presidente Petro de Colombia, amenazado, señalado y lo amenazan y además lo acusan, ¿no? Lo acusan de prácticas que solo ellos manifiestan, ¿no? Nos vamos con información en Europa porque han pasado 5 días del sorprendente robo de 8 joyas en el Museo Louvre de París y las autoridades siguen investigando quiénes están detrás de él. Pues en las últimas horas extrajeron al menos 150 muestras de ADN para ser analizadas con el fin de encontrar a los asaltantes. Las piezas están evaluadas en unos 102 millones de dólares. Y en información de Medio Oriente, el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz, precisamente en esa región, pidió a Israel y Hamas cumplir el acuerdo que fue firmado. Dijo que este plan representa la esperanza de un futuro mejor en el enclave palestino, pero al mismo tiempo reconoció que la dinámica para su implementación es frágil. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien está de visita en Israel, señaló que confía en que el acuerdo se puede cumplir a cabalidad. 5:37 de la mañana, mucha atención, empresas y jóvenes colombianos, porque ya pueden postularse a los premios Princesa de Girona, que destacan los talentos en diferentes áreas. Ya abrieron la convocatoria para su 17ª edición y nuestro corresponsal permanente en Madrid nos tiene toda la información. Andrés, buen día para usted. Hola, muy buenos días. Los premios Princesa de Girona, que son otorgados bajo la sombrilla de la Casa Real Española, son un reconocimiento y a la vez una vitrina para jóvenes iberoamericanos que tengan una vida ejemplar, que lleven proyectos de emprendimiento o de realización personal que sean dignos de ser galardonados por parte de este reconocido premio internacional. Desde luego, los colombianos también pueden participar. Hasta el próximo 30 de noviembre está abierta la convocatoria para aplicar, para ser candidatos a los premios Princesa de Girona del año 2026. Jóvenes nacidos hasta el año 2009, colombianos, insisto, pueden aplicar para ganarse este premio internacional. La convocatoria de los premios Princesa de Girona en la categoría internacional, que está dirigida para los países de Latinoamérica y Portugal, está enfocada a jóvenes de 16 a 35 años que trabajen en las disciplinas del emprendimiento y la empresa y de la investigación científica y que tengan nacionalidad iberoamericana, bueno, latinoamericana, y que residan y trabajen en cualquiera de estos países. Es el primer premio que está dedicado a los jóvenes que rompen el molde, que innovan, que tienen una vida dedicada a hacer sus sueños realidad desde el presente. Colombia es un país de gente joven, gente con muchas ideas, con muchas iniciativas que pueden darle un cambio a nuestra historia y a nuestra sociedad. Ahí queda el llamado a postularse para seguir siendo galardonados con sello colombiano también en el exterior. 5 de la mañana, 39 minutos. Estamos en todas las regiones del país con las noticias de la agenda y nos vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales. Ustedes los ven ahí muy madrugadores en este viernes. Diego Candelo en Cali, Juan Fernando Tavares en Medellín, Camilo Santos en Bucaramanga, Tairina Atencio en Cartagena, Neipe Castro en Barranquilla y también tenemos a Lisa Díaz en Bogotá. Pero comencemos en el Valle del Cauca.
Cauca, en Cali, porque la familia de un bebé de 2 meses que murió el lunes 20 de octubre después de ser hallado en un canal de agua al interior de una entidad adscrita al ICBF piden que se investigue a profundidad lo sucedido. Denuncian inconsistencias en el proceso mediante el cual le fue retirado al niño a la mamá hace tan solo 21 días. Diego, adelante con el reporte. Hola televidentes, buenos días. Sí, el bebé le fue quitado a su mamá esa custodia el pasado 3 de octubre, día en que además le fue dado de alta porque este bebé nació prematuro y estuvo hospitalizado cerca de 2 meses en una clínica del sur de la capital vallecaucana. Desde ese momento su mamá no volvió a tener contacto con el bebé desde el pasado 3 de octubre, solo hasta el martes cuando le avisan desde la fundación ubicada también en el sector de Pance, donde pues estaba este niño que lamentablemente había fallecido. Las causas son muy extrañas porque lo que dice la fundación es que otro niño de 6 años lo habría sacado de la cuna en donde estaba y lo habría dirigido hacia el canal de aguas. Me decía, tío, me están quitando mi niño. Yo no entendía. Yo creía que eran mentiras. No, le estaban haciendo la cosa más fea porque pensaron que ya eran solas. Desde aquel 3 de octubre, cuando el ICBF decidió quitarle la custodia de Daniel Andrés a su mamá, comenzó el calvario para esta familia. Mi mamá tenía el niño cargado y nos trajeron policía y con el susto de la policía no lo entregaron el niño. El bebé con solo 2 meses de nacido fue llevado hasta esta fundación del sur de Cali, donde lo encontraron muerto en la mañana del lunes. Su mamá nunca pudo volver a ver a su pequeño. Ya ellos dicen que son inocentes, que ellos no tienen culpa de nada, pero déjeme decirle que sí tienen culpa porque por ellos el niño perdió la vida. Fue un bebé, mire, no alcanzó a vivir. Un niño el cual podía tener un futuro. Mientras el ICBF aseguró a través de un comunicado que colaborarán con las autoridades para que se adelanten las investigaciones, la familia exige que les entreguen el cuerpo del pequeño para darle cristiana sepultura. Durísimo este caso. 5:42, nos vamos ahora a Antioquia, donde crece el temor entre miles de desplazados por la violencia. En Briceño, un joven campesino de 30 años fue asesinado tras regresar a su finca para revisar su ganado. Juan Fernando, con los buenos días, ¿cómo es la historia? Hola, muy buenos días. Pues antes que solucionarse o que llegue la tranquilidad, se agudiza, se complica esta crisis humanitaria de la que hemos hecho seguimiento aquí en Noticias RCN en el norte del departamento de Antioquia, en el municipio de Briceño. Son más de 2.000 campesinos que huyeron de 23 veredas por amenazas de disidencias de las FARC, según han informado las autoridades. Y se complica, decimos, porque ha sido asesinado un campesino. Desde la zona aseguran que el hombre regresó a su parcela a revisar los cultivos, sus animales, pero fue asesinado. El líder comunal John Jairo Areiza solo quería confirmar que todo estuviera bien en su finca. Por eso salió del albergue sin imaginar que sería su último viaje. Este joven se fue a darle vuelta a la finca donde tenían unos animales, unos semovientes bovinos, y no regresó. El joven campesino de 30 años fue asesinado en circunstancias que aún son materia de investigación en límites entre el Roblal y la Calera. La comunidad se encuentra en una zozobra de miedo y esto hace que las familias no vayan a retornar ni por voluntad propia. 500 de los desplazados son niños, quienes no tienen familiares o amigos para autoalbergarse, están siendo atendidos en el parque educativo, la sala de velación y el salón comunal. La alcaldía pide ayuda del gobierno nacional. Y en Santander, Barrancabermeja se convierte en la tercera ciudad que en menos de un mes se ve afectada por sanciones administrativas o legales a su alcalde. La Procuraduría lo suspendió por 3 meses por presunta participación en campañas políticas. Camilo, ¿qué fue lo que dijo el funcionario? Así es, Paola, ¿qué tal? Muy buenos días. Complejo el panorama político en el departamento de Santander. Usted lo ha mencionado, ya es el tercer alcalde suspendido y es que la Procuraduría ha manifestado que él estaría, al parecer, presuntamente apoyando a precandidatos al Senado, en este caso a su esposa. Por su parte, Jonathan Vázquez ha dicho varias cosas, entre ellas que se va a defender en contra de estas acusaciones, también que el presidente de la República no le ha manifestado sobre esta suspensión, dice él, es él quien justamente debería suspenderlo y por supuesto que también va a tomar las diferentes medidas en contra de los funcionarios que la Procuraduría están adelantando dicha investigación y que hacen esta sanción.
El ente de control abrió investigación y sancionó por un periodo de 3 meses al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación en campañas políticas. Ante los ojos de Dios, de todos los barranqueños y de todas las personas que siguen mis redes sociales, saben que esto que está diciendo la Procuraduría es completamente falso. En primer lugar, hasta el momento no he sido notificado oficialmente de la investigación ni de la suspensión provisional de 3 meses. La Procuraduría también señaló que el alcalde de Barrancabermeja estaría utilizando las redes sociales del distrito para promover la campaña de una precandidata al Senado. Una vez seamos notificados, interpondremos el recurso de reposición que nos da la ley para que la Procuraduría reconsidere esta decisión. El funcionario indicó que tras la apelación y el recurso de reposición entablará una tutela en contra de la Procuraduría que seguirá con la investigación del caso. Y tras varios meses de espera, por fin en Cartagena se realizó el Consejo Regional de Seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Durante el encuentro se tocaron puntos importantes como el complejo panorama de orden público en el sur de Bolívar. Tairina, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta cita? Paola, muy buenos días. Así es, importantes conclusiones para Bolívar y Cartagena luego de este Consejo de Seguridad. Para el departamento se aumentará el pie de fuerza con 150 hombres del ejército. En el sur del departamento de Bolívar además se dotarán a las fuerzas militares con drones y antidrones para que contrasten el ataque de los grupos al margen de la ley. También se aumentó la recompensa para quien dé información que conlleven a la captura de los cabecillas del Clan del Golfo, del ELN y de la FARC. Mientras tanto, en la ciudad de Cartagena se aumentarán los patrullajes con la infantería de marina en los barrios más inseguros, se hará un plan desarme y se aumentará la seguridad en la cárcel de Ternera para que no se delinca desde este lugar. El empeño de nosotros siempre será proteger la vida y por ello los invitamos a que se desmovilicen. No se necesita un proceso de paz para ello. Hay un programa de atención al desmovilizado. Simplemente comuníquese al 107 o al 157. En Barranquilla adelantan una importante apuesta por la educación superior. La gobernación anunció el inicio de obras de modernización de la sede centro de la Universidad del Atlántico como parte de su plan integral de infraestructura educativa. Neife, ¿cuál es el impacto que va a tener en la comunidad educativa esta obra? Compañeras televidentes, muy buenos días. Excelentes noticias para más de 20.000 estudiantes que hacen parte de la Universidad del Atlántico. Ellos se verán beneficiados con esta inversión histórica, exactamente 125.000 millones de pesos anunciados para la sede centro de este alma mater. Exactamente serán 44.000 metros cuadrados de área intervenida en adecuaciones de infraestructura y bienestar estudiantil. Esto convertirá a la Universidad del Atlántico en un hito para la educación en el departamento del Atlántico. A continuación, escuchemos las declaraciones del gobernador Eduardo Verano. Estamos muy contentos. Yo creo que sin ninguna duda va a marcar un hito no solamente en nuestra administración, sino en la vida universitaria. La idea es poner la 43, remodelarla, actualizarla y construir 2 edificios nuevos. Y eso va a tener todo lo que tiene que ver lenguas modernas y todo lo que tiene que ver con posgrado. 5:48, nuestros corresponsales de regiones, gracias por ese completo reporte y ese panorama nacional. Y hablamos ahora del fuerte relato del esposo de una de las víctimas del naufragio el pasado 2 de octubre en el río Naya, esto entre el Cauca y el Valle del Cauca. En la embarcación iban su esposa y su hija de 8 años. 3 personas más aún están desaparecidas. Lisa, ¿sigue la búsqueda de los desaparecidos? Paola, buenos días. Mire, estas familias piden a las autoridades que la búsqueda continúe y que lleguen grupos especializados a unirse a esta labor. Son 5 las mujeres que están desaparecidas, entre estas 2 menores de edad. Esto desde el pasado 2 de octubre que naufragó esta embarcación cerca de la 1 de la madrugada. Y como usted decía, hablamos con David Estupiñán, quien llevaba una relación de 16 años con su esposa y de esta nació su hija de 8 años. En esa embarcación se fue todo, se fue mi vida. Porque mi esposa y mi hija eran lo más importante para mí, eran mi motor de vida. Hace 20 días la vida de David Estupiñán dio un giro inesperado. Su hogar quedó incompleto. Sabemos que ya no están con nosotros, pero que yo como padre quiero darle cristiana sepultura a mi hija. Hoy David solo le queda el recuerdo de aquella conversación. Que mi esposa me dijo, amor, el mar está picado.
O sea, estaba bravo, estaban las olas muy fuertes. Yo lo único que me acuerdo que le alcancé a decir, amor, cuidado con la niña. En eso mi niña mandó 2 audios donde me decía, papito, te quiero ver, ¿me puedes llamar? Han sido 20 días en una lucha constante por encontrar a su esposa y a su hija. Un abrazo solidario para ellos. 5 de la mañana, 50 minutos. Hablamos ahora de noticias de la capital porque una joven de 22 años fue brutalmente golpeada y abusada sexualmente por un profesor de piano en Bogotá. Según la investigación, el hombre la engañó en un bar y la llevó hasta un predio en la localidad de Suba donde cometió el ataque. Tras 3 meses de investigaciones, las autoridades capturaron al presunto agresor. Hombres de la Seccional de Investigación Criminal logran la captura de un hombre de 30 años por el delito de acceso carnal violento. Estos hechos sucedieron el pasado 13 de julio en la localidad de Suba, donde esta persona, mediante engaños, lleva a una mujer de 22 años a su residencia donde es golpeada y al parecer accedida sexualmente. Es así como después de 3 meses de investigación se logra tener esta captura y esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y Boyacá le sigue apostando al color a través del muralismo, pero esta vez en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina. Más de 30 artistas elaboraron 35 murales en Zipaquirá y en ellos plasmaron la cultura, el arte y la tradición de este hermoso rinconcito del departamento. Boyacá es el departamento de los colores, no solo por el verde que abraza sus montañas, sino por los murales que ahora cuentan historias dibujadas en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina. Esta obra pues representa principalmente a una niña que está abrazando a un puma, como haciendo un símbolo, una alusión a esa armonía que debemos llevar con la naturaleza, como una cuestión de equilibrio en cuanto a lo que recibimos y aportamos al entorno. Cada trazo es un suspiro del campo, cada color una voz que habla de su gente. Esta vez Zipaquirá se convirtió en un lienzo vivo. Esto es un proyecto muy maravilloso para Zipaquirá, para Boyacá, para el país, porque es un proyecto donde ustedes pueden darse de cuenta cómo tenemos aquí todo este coliseo con muralismo, el municipio, todas las paredes de nuestro municipio. Así, Boyacá sigue pintando su propio destino, un departamento que se reconoce en sus colores, que transforma el gris del olvido en tonos de esperanza y que demuestra que el arte, como la tierra, también da fruto. Hola, muy buenos días. Casa Noticias con la gente buena de mi país. Estoy aquí en Ibagué, Tolima, y hay una jornada de donación de sangre. Lucía Reyes, enfermera auxiliar, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo está esta donación aquí? Y digamos, invitemos a la gente. Bueno, estamos invitando a la gente a que nos colabore con la donación de sangre, ya que es importante tanto para la persona que dona como para los demás. Para todos, claro que sí. Ya seguimos hablando, Lucía. Nos vamos en este momento para Bogotá, donde hay una denuncia, un reportero ciudadano, Pepe Lloreda, un transformador en peligro. Nadie se debe transformar como echa humo, está echando humo y este tema que como las cuerdas tienen energizado el árbol, está quemando eso ahí a nivel transeúntes, pues es como va la línea de quema y no han querido podar esos árboles aquí en la carrera 91 en Suba. Ahí está, le pedimos a las autoridades tener cuidado con este transformador, arreglarlo y pues, lógicamente también un peligro para los niños. Lucía, los beneficios de donar sangre. Bueno, el beneficio más importante es que salvamos vida. Nos ayuda a atender emergencias y tanto para el donante es bueno porque regula la sangre, el flujo sanguíneo, la calidad de la vida cardiovascular y regula el hierro. Vamos a donar sangre. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, Lucía, no se quede callada. Denuncie, Felipe. Vuelvo con ustedes. Y hay que dar la invitación todos a donar sangre. 5 de la mañana, 54 minutos, llega el momento de fe con el padre Walter Zapata. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. Hoy la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 7 nos deja un mensaje bastante significativo. Realmente no comprendo mi proceder, pues hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Porque cuántas veces queremos hacer el bien,
pero salimos de nuestras casas y hasta el mal nos persigue. Por eso es tan importante ponerse en las manos de Dios, porque no sabemos cuál es el día que tendremos ni a quién nos encontremos. Es la ley que descubre San Pablo. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. Los invito a hacer el bien, a que no busquemos el mal, a que no nos amañemos en el mal, a no dar lugar al diablo. El cristiano que no quiera caer no debe andar en terrenos resbaladizos. Busquemos al Señor, como dice el Salmo: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Dice así: enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Mientras el mundo dice: después de la tormenta viene la calma, Jesús te dice: yo soy la calma en medio de la tormenta. Hoy, Santo Rosario a las 6 de la tarde por Instagram, en @PadreWalterZ. Que el Señor los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre, feliz viernes para usted y también para todos nuestros televidentes con esa reflexión. 5:56, avanza esta primera emisión y nos vamos a los titulares de las principales noticias. El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el que el gobierno implementó el modelo preventivo de salud. Hablamos con expertos sobre lo que representa este fallo. Representantes del sector salud consideran que el fallo del Consejo de Estado restablece el equilibrio institucional y brinda tiempo para la transformación real que el sistema necesita. Pese a las intensas lluvias de esta mañana, el Aeropuerto Internacional El Dorado opera con completa normalidad. No se registran retrasos en los vuelos y el caos que se vivió ayer ya fue superado. En recuperación, 3 soldados del Gaula militar heridos en medio de un operativo para capturar un delincuente en el norte de Bogotá. Este hombre fue capturado por esas autoridades. La familia del bebé de 2 meses que murió dentro de una fundación adscrita al ICBF en Cali denuncia irregularidades. Pide que se investigue a fondo qué pasó tras 21 días de haberle sido retirado el menor a su mamá. Indignación en Antioquia. Ladrones se llevaron los alimentos destinados a niños de una escuela rural en Andes y con cinismo dejaron un letrero pidiendo perdón por el robo. 20 días del naufragio en el río Naya. Son 5 las personas que están desaparecidas. Sus familias claman ayuda. Shakira regresa a Cali después de 19 años con 2 conciertos que moverán cerca de $40 millones. Un nuevo impulso para el empleo y el turismo de la región. En medio de las duras críticas y señalamientos del gobierno de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, el número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, envió su solidaridad al mandatario colombiano. Informativo, y hablamos ahora del fallo del Consejo de Estado, que suspendió de manera provisional el decreto 0858 del 30 de julio de este año, con el que el gobierno buscaba poner en marcha una parte de la reforma al sistema de salud. Pues miren, la decisión adoptada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo implica que el decreto va a quedar sin efectos mientras se define de fondo si fue o no expedido con exceso de poder. Pues vamos a esta hora a dirigirnos a nuestra sala de redacción para hablar con una de nuestras periodistas que ha estado muy atenta a este caso, María Fernanda Correa, porque lo que señalan y lo que han dicho muchos expertos es que precisamente este decreto lo que estaba buscando hacer era adelantar de cierta manera una mini reforma a la salud. Hay también reacciones sobre esto, en los sectores de la salud ya están pronunciándose y llegamos aquí para conversar de esta decisión del Consejo de Estado. María Fernanda, buenos días. ¿Qué es lo que dice entonces? Paola, televidentes, buenos días. Mire, es un importante fallo porque lo que ha determinado el Consejo de Estado es que hubo un desbordamiento en las competencias del Ejecutivo. Y es que hay que explicarle a los televidentes que este decreto 858 expedido por el Gobierno Nacional lo que buscaba o lo que pretendía era modificar las funciones de la CPS. Esto se hace a través de leyes y no de decretos. Es por esto que el Consejo de Estado ha decretado esa suspensión provisional y al tratarse de una suspensión provisional
al ser una medida cautelar, pues suspende los efectos hasta que el alto tribunal estudie y pueda fallar de fondo esta demanda interpuesta por el representante Andrés Forero. Nosotros hemos consultado, Pau, a expertos y lo que dicen es que este fallo es un importante precedente para marcar los límites del Ejecutivo. Pues entonces, María Fernanda, vamos a revisar en el siguiente informe más detalles sobre este importante fallo del que nos habla. ¿Un decreto con efectos de ley o el decretazo de la salud? El Consejo de Estado tomó cartas en el asunto con el decreto 858/2025, con el que el gobierno pretendía reformar el sistema de salud y lo suspendió provisionalmente. Apenas se profiere la decisión, queda inmediatamente por fuera del ordenamiento jurídico esos actos administrativos. Para el alto tribunal, este decreto no se limitó a desarrollar aspectos operativos del sistema de salud, sino que regula de manera integral elementos estructurales del sistema. Esto es una competencia del Congreso. La suspensión provisional ocurre cuando un decreto es ostensiblemente violatorio de normas superiores. Para el Consejo de Estado se desbordaron las competencias del Ejecutivo. El Gobierno Nacional excedió sus facultades en materia de salud y usurpó lo que le es propio al legislador. El Consejo de Estado suspende los efectos del decreto hasta que el tribunal estudie y emita un fallo de fondo. Pues nos lo explicaba hace unos segundos María Fernanda. La medida del Consejo de Estado está respondiendo a una demanda que fue interpuesta por el representante Andrés Forero, en la que aplicó el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite suspender los efectos de una norma cuando se evidencie de manera preliminar una posible ilegalidad. Representante Andrés Forero, bienvenido a Noticias RCN y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Muy contento de estar acá. Entremos en materia. ¿Qué diferencia tenía este decreto con la reforma de la salud que pues surte su trámite en el Congreso? Pues Paola, lo que nosotros identificamos es que este decreto contenía algunos de los aspectos de la reforma a la salud. Entre otras, planteaba que iban a ser los alcaldes y gobernadores los que iban a definir quiénes iban a ser parte, qué clínicas y hospitales iban a ser partes de las redes integrales territoriales en salud. Eso era uno de los elementos fundamentales de la reforma a la salud. También planteaba este decreto que ahora iban a ser los centros de atención primaria en salud, los CAPS, los que iban a ser la puerta de entrada de los pacientes, de los usuarios del sistema a la salud en Colombia. Entonces, realmente había muchos elementos que hacían parte de la reforma y que el gobierno, ante la dificultad que estaba teniendo en el Senado para aprobarla, pues decidió tratar de sacarla vía decreto. Y precisamente eso fue lo que nosotros demandamos. Consideramos que se estaba sustituyendo, que se estaban usurpando funciones legislativas por parte del gobierno nacional, y así lo consideró en esta etapa preliminar el Consejo de Estado, y es por eso que lo ha suspendido. Claro, ¿por qué estaban hablando sobre una mini reforma? Representantes, ¿qué facultades estaba teniendo el gobierno con este decreto? Pues básicamente lo que te señalaba, hoy por hoy son las EPS primordialmente las que tienen que hacerse cargo de la definición de las redes de prestación de servicio en los distintos territorios del país. El gobierno quería que fueran los alcaldes y gobernadores los que tuvieran el rol protagónico, con un riesgo que nosotros hemos identificado de posible politización y de corrupción. Entonces, este decreto, el 0858, pues básicamente avanzaba en ese sentido, la reforma avanzaba en la estatización y adicionalmente planteaba la territorialización de la atención en salud con, ustedes yo creo que lo vieron las personas que nos están oyendo en este momento y nos están viendo, que había otros decretos adicionales en los que el gobierno pensaba hacer traslados en distintos lugares del país de personas que, por ejemplo, estaban afiliados a Sura y les iba a tocar irse a Nueva EPS a pesar de la crisis que se está viviendo en Nueva EPS por cuenta de la intervención. Entonces, este decreto que queda suspendido provisionalmente, pues fue desarrollado por otros decretos, por otras resoluciones, por el gobierno nacional, y ante esta suspensión, pues obviamente estas resoluciones, pues a nuestro juicio deberían decaer, o sea, quedan sin sustento legal y tampoco deberían ser aplicables. Con esto sentimos que se pone un freno a esa reforma de facto, a esa reforma vía decretazo del gobierno nacional, y por eso consideramos que es una buena noticia para los colombianos, porque se le deja claro al gobierno nacional que no puede seguir legislando vía decreto. ¿Y qué viene ahora entonces después de este fallo del Consejo de Estado?
Ahora lo que corresponde es que el Consejo de Estado falle de fondo. Ahora, como ustedes lo señalaban en esa nota preliminar, pues básicamente lo que está haciendo el Consejo de Estado es que está suspendiendo provisionalmente mientras estudia de fondo ese decreto. Pero en todo caso, cuando uno lee la parte motiva de ese fallo del Consejo de Estado, pues uno se da cuenta que sí considera que se están violando los artículos 150 y 152 de la Constitución Nacional, porque el gobierno pretendió sacar, cuestiones que eran de reserva legal, que tenían que modificarse a través de la ley, pues trató de sacarlas a través de este decreto. En este caso, pues yo siento que ya el gobierno no va a poder sacar esta reforma vía decreto y va a tener que ceñirse a las discusiones en el Congreso de la República, donde yo espero que no se apruebe esta ley, porque en lugar de resolver los problemas de la salud en Colombia, los agrava y crea otros nuevos. Pues vamos a estar atentos entonces a ese examen de fondo y también a lo que surta en el Congreso. Gracias, representante, por haber estado con nosotros. Paola, muchas gracias a ti y un saludo a todos los colombianos. Y es que miren, el fallo del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el decreto con el que el gobierno buscaba aplicar parte de la reforma de la salud generó el respaldo en diferentes sectores. Algunos consideran que la decisión protege la legalidad y evita que se implementen cambios estructurales sin el debido debate en el Congreso. Los voceros del sector destacan que la suspensión da un respiro al sistema y permite revisar con más rigor las medidas que afectarían la atención y también la financiación. La decisión del Consejo de Estado para los usuarios del sistema de salud, que somos los directamente afectados, sentimos que es un parte de justicia, ya que no hemos sido escuchados. Esperamos que el país en realidad construya un nuevo sistema de salud mirando sobre las debilidades de lo que tiene actualmente, buscando un sistema de información que permita tomar decisiones con información y evitar los tintes políticos que en este momento quieren llevar a un sistema de salud y invitando a una vía más democrática para construir un sistema de salud para todos los colombianos y de todas las ideologías políticas. El decreto 0858 que destruía el sistema de salud, el Consejo de Estado puso tape quieto y le dice al gobierno nacional: queda suspendida la entrada en vigencia y van a revisar si es legal o no es legal. Recordemos que este decreto destruye el sistema de salud, aumenta las barreras para los pacientes y desvía los recursos del sistema. Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, es una oportunidad de oro para replantear lo que está haciendo. Piense no en la línea ideológica, sino en la salud de los colombianos. Y es que aquí en Noticias RCN analizamos de fondo estas implicaciones del fallo del Consejo de Estado y las reacciones precisamente de varios sectores. Por eso quiero saludar a esta hora a Augusto Galán, él es exministro de Salud. Exministro, ya habían advertido que el decreto transgredía varias leyes del sistema de salud. ¿Qué aspectos lo hacían ilegal o inconstitucional? Es un decreto que fue ilegal o es ilegal. Es un decreto que transgrede la ley 100, la ley 1122, la ley 1438, la misma ley estatutaria, las 1751, en diferentes aspectos. Modificaba o modifica el sistema de salud de manera estructural, que solamente lo puede hacer el Congreso de la República, no por vía de decreto. Luego, desde ese punto de vista, estábamos esperando que en consonancia con las normas legales y con la Constitución, ese decreto fuese suspendido. Lo hablábamos hace unos segundos con el representante de Forero, pero también queremos conocer su opinión. ¿Qué impacto estaba teniendo la implementación de ese decreto en los usuarios y en el sistema de salud antes de la suspensión? De por medio estaba la implementación de una reforma que estaba produciendo ya severas consecuencias para usuarios y pacientes, y una modificación y una reforma que no solucionaba los problemas del sistema de salud y que por el contrario los estaba agravando. Confiamos que el Gobierno Nacional comprenda de una buena vez por todas que necesitamos construir colectivamente, de manera democrática, basados en la evidencia, soportados en la Constitución y en la ley, los cambios que el sistema de salud de verdad requiere, como lo hemos solicitado desde hace ya un par de o más años.
Es que bien lo decían, esta es una oportunidad de oro que tiene el gobierno. Pues a Augusto Canal, exministro de Salud, le agradecemos este espacio aquí en Noticias RCN. Y bien, 6:11 de la mañana hablamos de más temas porque el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado sobre el decreto del gobierno y el sistema de salud. En su red social de X señaló que desde el Poder Jurídico se ha suspendido la orden del Ejecutivo y ha lanzado acusaciones de supuestos intereses de negocios. 6:12, cambiamos de tema porque ayer fue un caos, un verdadero caos lo que se vivió en el aeropuerto El Dorado tras la cancelación de varios vuelos y esto afectó a cientos de viajeros, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras ciudades del país. Nos vamos de inmediato a la terminal aérea. Efraín, ¿cómo está la situación a esta hora? Porque esta mañana Bogotá amaneció lloviendo. ¿Se han suspendido vuelos? ¿Qué tal, Paulita? Muy buenos días. Pues, Paulita, ayer la situación fue caótica. Fueron, en realidad, entre los vuelos suspendidos y los vuelos demorados, fueron alrededor de 50. Esto que ustedes están viendo, los counters y todo, estaban absolutamente llenos, colapsados, colmados de pasajeros que buscaban respuestas y buscaban de alguna manera poder abordar alguno de sus vuelos. Las pantallas que monitorean el ingreso y la salida de los aviones mostraban cantidad de rayas rojas, letreros en rojo, indicando que los vuelos estaban retrasados, o en amarillo, que estaban demorados. Pero la situación ya hoy se ha normalizado, ya hoy funciona muy normal, muy tranquilo. Vamos a mostrarles a ustedes, nos dan un campito, por favor, muchas gracias. Queremos mostrarles a ustedes acá una toma para que vean cómo está las pistas del aeropuerto El Dorado. Como decía Paulita, amaneció lloviendo fuertemente, no solo en el aeropuerto El Dorado, sino en prácticamente toda la ciudad, pero ya la lluvia cesó, el sol salió, las nubes se disiparon y nuevamente está completamente despejada las pistas del aeropuerto El Dorado para garantizar una salida y llegada efectiva de los aviones que llegan acá al aeropuerto internacional El Dorado. Sin embargo, bien vale la pena chequear con su aerolínea. Soy Efraín Arce Jr. reportando desde el aeropuerto internacional El Dorado y deseándoles un feliz viaje a todos los viajeros. Efra, hay que tener en cuenta que lo que dicen es que va a seguir lloviendo en la capital colombiana durante el día. Así que a alistar paraguas y a llenarse de paciencia por si ocurre algo similar a lo ocurrido ayer en el aeropuerto El Dorado. Gracias por el reporte. Y miren, a las 6:14 hablamos de un insólito y a la vez indignante caso de hurto que ocurrió en Antioquia. Ladrones ingresaron a un centro educativo, se robaron los alimentos que eran para los niños, pero miren esto, tuvieron la desfachatez de dejar un letrero pidiendo perdón. Juan Fernando, ¿cómo es la historia? Sí, usted lo ha dicho, es un hecho que genera indignación, que es insólito, que genera rabia y que investigan las autoridades. Esto ocurrió en el corregimiento Santa Rita de Andes, municipio del suroeste del departamento de Antioquia. Los ladrones que se identificaron dicen desde la zona que ingresaron a un centro de desarrollo infantil y se robaron los alimentos, los víveres con los que les iban a suministrar el programa de alimentación escolar a 58 niños. Pues son tan descarados, por decirlo de alguna manera, así de manera coloquial, que dejaron en la pared un letrero en el que decían: tenemos hambre, somos hijos de Dios, prácticamente pidiendo perdón, como quien dice, quien peca y reza empata. Pues no es así, están siendo buscados. La delincuencia no tiene límites ni mucho menos escrúpulos. Así quedó la bodega donde almacenan los alimentos en una escuela del corregimiento Santa Rita de Andes. Hasta ese lugar ingresaron delincuentes durante la noche y se llevaron víveres, arroz, carne, huevos y otros artículos. La Junta de Acción Comunal emitió un comunicado de indignación. En horas de la noche, personas inescrupulosas ingresaron a las instalaciones del CDI y realizaron un robo significativo, sustrayendo alimentos destinados a la alimentación de los menores. Pero con frialdad y algo de cinismo, quienes dejaron sin alimentación a los niños de varias veredas tuvieron tiempo hasta para dejar un mensaje.
Debido a la gravedad de la situación, el CDI se vio obligado a suspender la atención el día de hoy para realizar labores de desinfección y revisión de seguridad, afectando la prestación del servicio a los niños y niñas del corregimiento. Más allá del valor económico de lo robado, causa indignación el impacto causado. Las autoridades investigan y en la escuelita se reforzará la seguridad. Con éxito concluyó el foro Smart Energy Transitando al Futuro Energético, una jornada en la que los panelistas conversaron sobre cómo la innovación tecnológica, acompañada de iniciativas e incentivos, pueden encaminar a los países hacia la transición energética. Sin energía no hay desarrollo incluyente. Esa es una de las conclusiones del foro Smart Energy, Transitando al Futuro Energético, un espacio en el que la Fundación Innovación para el Desarrollo reunió a empresarios, expertos y exmandatarios para hablar sobre transición energética. El mundo que vivimos demanda cada vez más energía y una matriz energética cada vez más diversa, más inteligente, más incluyente. Y es que no solo se trata de iniciativas, sino también de tomar acciones para una transformación sostenible. Necesitamos incentivos para el sector privado, llegar, invertir y hacerlo de largo plazo de manera confiable. Necesitamos retomar la exploración. Sin más exploración no va a haber más producción. La jornada contó con diversos paneles y conversatorios en los que también hubo lugar para la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la geopolítica. El programa Larga Vida a las Pymes del Banco de Bogotá ayuda a las empresas no solo a crear negocios, sino también a manejar las finanzas. Las pymes representan más del 90% de las empresas en el país, generando empleo formal. Banco de Bogotá y RCN presentan Cambiando Contigo. Una mano amiga, eso es lo que necesita una pequeña o mediana empresa para lograr superar obstáculos, generar empleo y salir adelante. Que lo diga Master Químicas. El Banco de Bogotá nos permite a nosotros varias alternativas financieras con beneficios en tasas y demás que hacen que nosotros seamos más competitivos y podamos fortalecernos en el mercado. Gracias al apoyo brindado por el Banco de Bogotá, logramos potencializar nuestro proceso de impresión, rebobinado de cinta y nuestro plástico stretch, permitiéndonos ser una empresa más competitiva, alineada a las exigencias de la industria. Como principal motor de desarrollo del país, las pymes representan más del 90% del tejido empresarial, generan empleo formal y tienen amplia cobertura en el país. La mayoría de las compañías, en la medida en que van evolucionando en el tiempo, pues van teniendo también necesidades de financiación, de inversión, del manejo de sus tesorerías, y lo que hacemos en el Banco de Bogotá es acompañarlos durante toda esa etapa de desarrollo que tiene una pequeña y mediana empresa. El programa Larga Vida a las Pymes es el espíritu de ayuda a las empresas. Tienen un portafolio de servicios con productos de tesorería, financiamiento e inversión. Les dan visibilidad y resaltan lo que hacen las compañías. Tenemos otro elemento que es la formación. Durante todo el año brindamos espacios como webinar, en donde les traemos charlas. Los actualizamos permanentemente en temas que para ellos son de alto valor, como reforma cambiaria, reforma tributaria, marketing digital. Buscan espacios para interrelacionar a los empresarios en las regiones y crear negocios. Banco de Bogotá y RCN, cambiando contigo. 6 de la mañana, 28 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Los 3 soldados del Gaula Militar que resultaron heridos en medio de un operativo para capturar a un exmilitar en el norte de Bogotá se recuperan tras ser heridos en sus extremidades. ¿Qué otros detalles se conocen del caso, Jason? Mire, pues en conversación con el Ejército Nacional y también su dirección del Gaula de Cundinamarca, nos informan que aquí en la Fundación Cardioinfantil, lugar donde nos encontramos, pues fue sometido el soldado más grave a una cirugía para retirar la bala que aún continuaba en su cuerpo y está en recuperación. Los otros 2 también se encuentran estables. Por su parte, pues avanzan las investigaciones y sabemos que la persona que los agredió fue capturada allí en inmediaciones de ese conjunto residencial en Masuren. Nos acompaña
acompaña Gerardo Sarmiento, quien es líder acá en el norte de Bogotá, representante de la ciudadanía y veedor ciudadano. ¿Quedan ustedes preocupados con esta balacera que se generó finalmente allí en el sector de Masuren? Sí, desafortunadamente estos hechos dejaron 3 soldados heridos, pero pudo haber sido otras personas, ya que más de 10 disparos se sintieron en el sector, poniendo en peligro la vida de los habitantes y residentes allí. Lo que más preocupa para nosotros, para la veeduría ciudadana, es qué está pasando con las armas de fuego. Hemos tenido información por parte de la policía que más de 1000 armas de fuego han sido incautadas en la ciudad, alrededor de 5 armas de fuego diarias, y uno se pregunta qué está pasando con ello, qué está ocurriendo con este decreto de armas que pone en peligro. Además que estas armas de fuego no solamente son utilizadas para este tipo de temas de sicariatos, muertes, sino también se están utilizando en atracos, en comercio, en todo esto. Entonces, a las autoridades que por favor miremos la medida y evaluémosla. Perfecto, muchísimas gracias. Mire la opinión de la veeduría ciudadana, de los líderes del norte de Bogotá, y en el siguiente informe les contamos cómo fueron los hechos que ocurrieron ayer en horas de la tarde. Estables se encuentran los 3 soldados del Gaula Militar de Cundinamarca, heridos con arma de fuego en medio de un operativo en el barrio Masuren, en el norte de Bogotá. Justo en la entrada de este conjunto residencial se disponían a capturar un hombre señalado de homicidio y extorsión que se movilizaba en una camioneta con otras personas. Abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado. El pánico se apoderó del lugar. Al menos 10 disparos sonaron en plena vía pública al paso de peatones y residentes. Los soldados fueron trasladados a la Fundación Cardioinfantil, mientras el agresor fue capturado dentro del conjunto y custodiado para posteriormente ser llevado ante las autoridades competentes. Y en otras noticias, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió hace minutos a las manifestaciones convocadas por el gobierno para hoy en la capital. Dijo que respetarán el derecho a la protesta, pero que no admitirán actos de vandalismo, y también le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro. Hoy, como siempre, en Bogotá vamos a garantizar los derechos de quienes deciden manifestarse, pero también de quienes deciden no hacerlo. Por eso quiero hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro. Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo. Nosotros, dentro de nuestras competencias, vamos a ordenarle a la fuerza pública que cuando se agote el diálogo y haya hechos violentos o vandálicos, actúe o intervenga para recuperar el orden en la ciudad. Por último, le pido también al presidente que como comandante de las Fuerzas Armadas respalde la labor de la fuerza pública y garantice que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional. 6 de la mañana, 55 minutos, llega el momento de hablar nuevamente del fallo del Consejo de Estado y del decreto de la reforma a la salud. Por eso quiero saludar a esta hora a Alejandro Gaviria, exministro de Salud. Exministro, ¿cómo recibe la suspensión del decreto que reformaba estructuralmente el sistema de salud? Desde que se expidió este decreto, muchos expertos jurídicos y el sistema de salud señalaron que el decreto estaba yendo más allá de las atribuciones reglamentarias del gobierno, sobre todo en cuanto a la redefinición de funciones de EPS y entidades territoriales. Mejor dicho, era una forma de reformar el sistema de salud saltándose el Congreso. Ahora el Consejo de Estado lo suspende provisionalmente porque tiene dudas al respecto. Yo creo que es una buena noticia para el país, es una buena noticia para el sistema de salud y yo lo recibo con satisfacción. Exministro, ¿qué significa entonces este fallo que ha comunicado para el sistema de salud en efecto? Con la decisión del Consejo de Estado disminuye la incertidumbre en el sistema de salud, al menos por ahora. Había mucha incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de mover afiliados entre las EPS y de utilizar caprichosamente los recursos del sistema de salud. Al menos, vuelvo y repito, por ahora esa incertidumbre disminuye con esta decisión. Y hay muchos sectores que lo están aplaudiendo. Exministro Alejandro Gaviria, gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias RCN. Y por supuesto, este tema del fallo del Consejo de Estado sobre esta suspensión temporal del decreto es nuestro tema hoy de análisis aquí en la Mesa Ancha. Por eso quiero saludar a un invitado muy especial que nos acompaña durante esta mañana. Es Jaime Arias, exministro de Salud. Bienvenido a Noticias RCN. Gracias, Paola. Y gracias, Julio César. Pues es un tema muy interesante el que vamos a tocar hoy. Interesante para el país en general, pero para las personas y las familias. Y a Julio César, por supuesto, también gracias por acompañarnos. Gracias, Paola. Hoy. Bienvenido, doctor Jaime.
Bueno, doctor, entremos en materia porque este es un tema que está generando mucha polémica, que lo estaba generando y que ya dicen es un respiro para este sistema de salud. En Plata Blanca expliquémosle a los colombianos qué era lo que estaba pasando con este decreto en firme y ahora qué es lo que viene después de la suspensión. Bueno, es un respiro pequeño, pero el problema continúa. Pero con esta suspensión hay menos incertidumbre mientras al final sabemos si va a continuar esto o no. El país venía con lo de la ley 100 y otras leyes, porque son varias, no solamente la ley 100, hay como 5 leyes que han venido transformando el sistema y ahora no sabemos en qué estamos, porque este decreto, el 858, que acaba de ser suspendido por el Consejo de Estado, era otro sistema de salud. Entonces estamos en este momento trabajando con 2 al tiempo, el de la ley 100 y las otras leyes que digo yo, y el nuevo del gobierno que reglamentó el presidente, porque el presidente tiene una potestad de reglamentar, pero lo hizo de una manera muy rara, muy enredada, porque en ese decreto 858, y no voy a entrar en los temas jurídicos, sino realmente en la estructura, había unos puntos que eran como de resoluciones pequeñas, había modificación de decretos que lo puede hacer el presidente, pero también se modificaban algunas leyes. Y entonces lo que estábamos con esta reforma por la puerta de atrás era trabajando simultáneamente con 2 sistemas. Mini reforma, muchos llaman este decreto que era precisamente lo que estaban adelantando desde el gobierno. Julio César, a mí me parece importante destacar que de cierta forma estamos revisando algún tipo de fortaleza en las instituciones, pero también ustedes decían fuera de cámaras en nuestra conversación, terminan heridas estas instituciones que tratan de ponerle el freno al gobierno y que dicen ustedes no pueden extralimitarse de la manera en la que lo están haciendo. Así es, Paula. Esto era un plan B, porque el gobierno no había podido pasar por el Congreso. Hasta ahora lo está intentando nuevamente con muchas dificultades. Mientras el sistema de salud paralelamente se va deteriorando, se va destruyendo, la crisis explícita, el gobierno en el Congreso no había podido pasar sus leyes, entonces el presidente dijo, bueno, vamos a hacerlo con un decreto. Y el Consejo de Estado lo que le dice es, no, un decreto, que es una acción administrativa, no hay una deliberación en el legislativo, ¿no? Sino una decisión del presidente esencialmente, pues no tiene el rango jurídico para modificar la ley 100. No nos olvidemos que detrás de todo esto hay un proyecto ideológico político y parte fundamental de ese proyecto ideológico político es acabar la ley 100 en su capítulo de salud y en su capítulo de pensiones, que también pues ha sido todavía imposible porque no ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional. En el capítulo de salud, pues lo mismo. Entonces es un revés importante para el gobierno. Esto se suponía que debía quedar listo en el primer año del gobierno de Gustavo Petro y estamos ya en el 4º año y tampoco se ha podido, ¿no? Y no se pudo ya. Y pues aparentemente no se va a poder. Entonces el cambio histórico del sistema político y social, que esa es la gran propuesta ambiciosa de Petro, pues se quedó a medias, ¿no? No se ha logrado, afortunadamente, porque era un cambio, como estamos viendo en los resultados del sistema de salud, pues un cambio para mal, un cambio destructivo. Lo que se espera ahora es que esto siga su trámite y que el Consejo de Estado pueda evaluar más a fondo esta decisión, porque de momento es una suspensión temporal, provisional. Doctor Arias, ¿usted considera que eso va a ser así, que van a ser rotundo el no que le van a hacer a este decreto, según lo que ya hemos visto? Yo creo que al final va a ser así, pero las consideraciones del Consejo de Estado son jurídicas, más que sobre el contenido del decreto. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer en este momento es pensar en qué era lo que buscaba ese decreto. Era un decreto realmente un Frankenstein, desordenado, complicado, y no era un mini sistema de salud, era la destrucción de todo el sistema, pero es una destrucción parcial, es un bombardeo parcial, se rompen unas casas, unos edificios, pero sigue arrastrándose el sistema, porque lo que decía Julio César es muy claro, esto es ideológico. Esto no es de ahora, esto viene inclusive desde la alcaldía del doctor Petro. Él trató de montar ahí un sistema con una cosa que se llamaba salud a la casa o algo así, que no sirvió para nada, como muchas de las cosas que él hizo en la alcaldía y ahora en el gobierno. Hay un contenido ideológico, hay elementos inclusive que se parecen un poco a lo de Cuba
y a lo de Venezuela. Pero bueno, no es una pequeña reforma lo que él buscaba, era una destrucción total de todo lo que apareciera como participación del sector privado. A él no le gusta lo privado, él quería estatizar la salud y no lo va a lograr porque las instituciones resisten, no resisten del todo, pero aguantan un poco. Todavía nos quedan, Julio. Había dos objetivos y tú te pones a ver, digamos, la actividad de los grandes sindicatos del país, de los grandes partidos de izquierda desde los años 90. Desde que nació la Ley 100 ha sido el ogro. Bueno, había dos ogros, ¿no? Álvaro Uribe y la Ley 100. Las marchas, las propuestas, los pliegos de peticiones, todos iban encaminados con esos, digamos, dos grandes enemigos del país, ¿no? La privatización de la seguridad social, que era la Ley 100 desde su punto de vista, y también Álvaro Uribe. Esta semana, en ese orden de ideas, ha sido una semana negra para esas pretensiones históricas, porque en ambos objetivos han tenido traspiés. A mí me gustaría también hablar sobre qué es lo que va a pasar después de. El sistema de salud requiere de un análisis crítico, requiere de escuchar a todas estas voces que en este momento están hablando del respiro parcial, como dice el doctor Arias, pero sin duda es un respiro. ¿Será que el gobierno colombiano, por lo menos en lo que le resta al gobierno de Gustavo Petro, está dispuesto a escuchar a estos sectores para saber cómo hacerlo, para no seguir en la improvisación de la improvisación y tratando de sacar este tipo de decretos y hacerlo por la puerta de atrás? El gobierno nunca ha escuchado las voces del sistema, incluyendo los pacientes, las clínicas, los hospitales, la CP, nunca ha querido escuchar. O si los ha escuchado, no le ha interesado lo que le dicen. El gobierno traía un proyecto ideológico, como dice Julio César, muy claro, y lo está tratando de imponer y ya no lo pudo imponer porque se resistieron las instituciones, es cierto, pero el sistema ya queda deteriorado. Es un sistema herido. Claro, mientras haya una suma tan grande como son 100 billones de pesos, esos 100 billones, pues ahí se van distribuyendo entre las IPS, los trabajadores, etcétera, y el sistema se va a arrastrar, pero es un sistema que va a pasar de ser el mejor que tenía América Latina y uno de los mejores del mundo, reconocido inclusive por la OCDE. Hace unos años dijo, el sistema de salud de Colombia es un ejemplo. Ese sistema ya no va a ser el ejemplo que era antes porque es un sistema herido. Va a tener una atención, la va a tener. La gente llegará y de pronto le dan su cita y le dan algunos medicamentos, los demás los tiene que ir a comprar o se va muriendo la gente de a poquitos. Es un sistema muy deteriorado. Yo creo que lo que se hizo fue una acción destructiva, no se construyó nada y le dejan al próximo gobierno pues no un cadáver, pero sí un sistema enfermo. Justamente quería abordar eso del próximo gobierno. Entonces ya, como pinta todo Julio César, lo más probable es que quede entonces en manos del próximo toda esta discusión. Es probable, Paola, y va a recibir una papa caliente gigante, ¿no? No es que llegue un gobierno con un signo político distinto al actual y al día siguiente ya va a estar resuelto, ¿no? Esto vamos a seguir tal cual. Desde antes del gobierno Petro había graves problemas con el sistema de salud. Después de que se vaya Petro van a existir problemas también, eso sí, multiplicados por 5, por 10. Aquí no va a haber posibilidad de concertación porque en el modelo mental del actual gobierno y en su ideología los actores privados básicamente son criminales. Lo ha dicho una y otra vez, las empresas, los negocios, el ánimo de lucro, porque ellos, digamos, tienen una concepción socialista del mundo y de la vida. Entonces, en esa concepción no hay lugar para el lucro, sino para la estatización de la mayor cantidad de sectores, entre esos la salud. A pesar de que en la práctica de la realidad la estatización implique un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, eso es secundario. De hecho, lo que estamos viendo es que la salida, el escape del gobierno es meter debajo del tapete la realidad, como lo hacen, por ejemplo, ocultando sistemáticamente. Desde hace 3 meses no sabemos las estadísticas de quejas y reclamos en la Superintendencia de Salud. Entonces, no es vamos a solucionar los problemas, sino que por razones proselitistas vamos a esconder lo más posible esos problemas que están viviendo los ciudadanos. Doctor, para terminar, me gustaría que brevemente nos hiciera un análisis de cuáles son esos puntos prioritarios que tienen que tenerse en cuenta, ya sea este gobierno, bueno, seguramente será el siguiente, para poder resolver la crisis de la salud en Colombia. Pero déjeme decirle algo, Paola, antes. Este decreto ya introducía una cantidad de cambios muy complicados. El primero son los famosos CAPS.
los centros de atención primaria, que son interesantes para las regiones dispersas. Han creado 10.000 CAPs, cada uno con 6 a 10 personas, es decir, montaron ahí una fuerza electoral, que es lo único que le interesa a Petro, tratar de ganar las elecciones, de 100.000 personas que van a votar por el Pacto Humano, como se llama los partidos de Petro. Lo primero es eso. Lo segundo es que es un proyecto que busca fortalecer la salud del Estado, cuando el sistema de hoy es mixto, es privado y estatal a la vez. Esto no es que sea privado. Dicen que para evitar que las EPS se robaran la plata, ¿no? La plata siguen, si es que se la roban, se la siguen robando en las manos del gobierno. Ahora las EPS están en manos de la Supersalud. Sí. Bueno, lo tercero es que van a crear 10.000 territorios, una locura. Ya la salud va a estar repartida. Lo cuarto es que las redes de servicio las van a manejar ahora los municipios. Entonces, este decreto realmente es una locura, es un Frankenstein. Por fortuna está suspendido, pero ojalá al final no ruede. Yo creo que ese decreto termina muriendo y como todo lo del doctor Petro, tengo que decirlo, él no está gobernando, él no es el presidente de Colombia, él es el jefe de un partido político, él está haciendo política electoral. Bueno, doctor, pues tendremos mucho tiempo más para analizar precisamente este decreto, esta suspensión y, en efecto, lo que va a ocurrir después de que continúe este estudio a fondo en el Consejo de Estado. Le agradezco por su valioso análisis aquí en Noticias RCN y a Julio también. Gracias, Paula. Muchas gracias, Paula. Tenemos las 7 de la mañana, 9 minutos y a esta hora nos enlazamos con la FM de RCN Radio que transmite desde Barranquilla. Escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Les quiero decir una cosa que para mí es una coincidencia de todos los sectores. Hay que recuperar Mi Casa Ya, que era un programa exitoso que se acabó en este gobierno por cuenta de decisiones equivocadas en la política pública de vivienda. Los candidatos presidenciales de distintas orillas, los analistas, los académicos, los banqueros, los constructores, se cogen la cabeza a dos manos y dicen, ¿cómo acabaron Mi Casa Ya? ¿Cuánta gente que se quedó sin la ilusión de tener una vivienda propia? Una gran conclusión de este Congreso, sea quien sea, gane quien gane la campaña presidencial, quien ocupe el sitio de presidente de la República los próximos 4 años, debería devolverles a los colombianos la ilusión y la realidad de tener una vivienda propia. Eso se llama Mi Casa Ya. 7 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con más información en Noticias RCN y este es un plan para los amantes del running. El próximo 9 de noviembre llega a Choachí el Columbia Trail Challenge, la carrera que acerca a los participantes a la montaña en una ruta inédita para el deporte. Este 9 de noviembre vamos a tener la posibilidad de correr en uno de los lugares más escénicos que tenemos cerca de Bogotá, que es Choachí y el municipio de Ubaque, en donde vamos a poder recorrer senderos reales, ecosistemas de páramo, pasar por lagunas sagradas. Entonces anímense a vivir una experiencia única del atletismo de montaña. Donde la aventura comienza. En Choachí, Cundinamarca, la naturaleza y el misterio se unen a través del deporte. Vamos a pasar por una de las lagunas sagradas de los Muiscas, que es la laguna de Ubaque, estar en un cerro que se llama el Cerro del Quinto, que es un lugar maravilloso donde hay una panorámica increíble de toda la cordillera oriental. Subidas, descensos, cambios de ritmo y paisajes únicos. Esta es la altimetría del Columbia Trail Challenge. Vamos a tener 2 distancias, una distancia de 10 kilómetros con 800 metros de desnivel positivo y una distancia de 21 kilómetros con 1800 metros de desnivel positivo. Es una carrera que tiene un componente técnico bastante alto, o sea, va a ser una carrera que va a retar muchísimo a las personas y pues el escenario, como les decía, pues va a ser maravilloso. En cuanto a quienes están involucrados dentro del proyecto, están involucrados los 2 municipios que se van a intervenir durante la carrera, que es el municipio de Choachí y el municipio de Ubaque, que son 2 municipios que cuentan pues con una riqueza natural increíble. Y a las 7:21 recordamos las reacciones tras la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto con el que el gobierno buscaba avanzar en la implementación de la reforma al sistema de salud. El representante Andrés Forero dijo que demandaron la iniciativa que perjudicaría la atención y el manejo de recursos.
Con esto sentimos que se pone un freno a esa reforma de facto, a esa reforma vía decretazo del gobierno nacional, y por eso consideramos que es una buena noticia para los colombianos, porque se le deja claro al gobierno nacional que no puede seguir legislando vía decreto. A primera hora, el exministro de Salud, Augusto Galán, dijo que era un decreto ilegal que se saltaba al Congreso y que no era la solución para el sistema de salud. De por medio estaba la implementación de una reforma que estaba produciendo ya severas consecuencias para usuarios y pacientes, y una modificación y una reforma que no solucionaba los problemas del sistema de salud y que por el contrario los estaba agravando. Por su parte, Alejandro Gaviria, quien era además y estuvo en el cargo del Ministerio de Salud en este gobierno, señaló hace minutos que la decisión del Consejo de Estado fue acertada por el bien de los pacientes. Era una forma de reformar el sistema de salud saltándose el Congreso. Ahora el Consejo de Estado lo suspende provisionalmente porque tiene dudas al respecto. Yo creo que es una buena noticia para el país, es una buena noticia para el sistema de salud y yo lo recibo con satisfacción. Y Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS, afirmó que la decisión se esperaba porque se deben concertar las partes, pero que sigue la incertidumbre. Todos quedamos en un ejercicio de incertidumbre de qué vamos a hacer como red prestadora, como usuarios, ante una situación que queda en el limbo. Seguimos en el sistema tal y como estamos.